Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo número 7, Profeta en su tierra. Ah, Estoy bien emocionado por el episodio de hoy, por algunas razones. Número uno, porque ya les voy a poder anunciar cuál es el regalo que les tenía preparado desde hace unas semanas. He estado estudiando básicamente el Antiguo Testamento, específicamente los profetas del Antiguo Testamento, y estoy emocionado por compartir lo que va a ser la primera serie oficial de Armadillo. Ahora, es la manera que voy a querer manejar las series. Estoy experimentando, pero esta próxima serie va a salir la próxima semana y va a ser 5 episodios y van a salir uno lunes, otro martes, otro miércoles, jueves y viernes. Entonces, estoy muy emocionado por este proyecto. Ahora, yo sé, algunos están pensando, ay, si apenas puedo escucharlo una vez a la semana, ¿qué voy a hacer con 5 episodios? Pues, la idea detrás de esto es que algunas series no van a ser para todos. Algunos no les va a interesar los profetas del Antiguo Testamento y está bien. Y no tienes que escucharlos y no vas a tener que esperar 5 semanas para que se acabe la serie ok, ahora me meto otra vez a esto. Entonces, estoy experimentando. Va a salir uno al día durante la próxima semana y prácticamente el primer episodio va a ser una introducción a los profetas del Viejo Testamento y luego vamos a hablar acerca de 4 diferentes profetas, sus historias, 2 conocidos, 2 no tan conocidos. Entonces ahí van a estar disponibles. Yo me he divertido mucho con este estudio. He aprendido mucho y estoy emocionado por compartirlo con ustedes. Entonces, el episodio de hoy va a ser un puente entre el episodio pasado, donde hablamos acerca del aire que el diablo respira, y nos va a conectar al trabajo principal de los profetas. Entonces, sin más que decir, ¿qué tal entramos a esto? Profeta en su tierra. En Lucas 4 encontramos, no sé, como que una serie de eventos muy interesante. Y voy a basar este episodio, déjales digo de una vez, les voy a dar 2 recomendaciones de libros por el mismo autor. Y el autor que quiero recomendar hoy es Brian, Brian Zahnd, Zahnd. Yo cito mucho a Brian Zahnd, es un pastor en Estados Unidos que me encanta. Un poco controversial, pero a mí me gusta mucho. Y sus 2 libros, del cual chupé mucho para poder usar para este episodio, son el libro Beauty Will Save the World, o La hermosura salvará el mundo. Y el otro es Sinners in the Hands of a Loving God, pecadores en manos de un Dios que ama. Son, recomendadísimos al 100. Y él en su libro Beauty Will Save the World, él habla acerca de Lucas 4 y habla acerca de las 3 tentaciones que el diablo da sobre Jesús. Ahora, inicia Lucas 4 con esta historia, ¿verdad? Tentación de Jesús. Jesús va al desierto por 40 días, llevado por el Espíritu Santo, pero es tentado por el diablo. Ahora, esas no fueron las únicas tentaciones que Jesús tuvo, pero estas 3 tentaciones fueron las 3 tentaciones, podríamos decir, fue tentado a establecer el reino sobre fundamentos equivocados. Jesús acaba de ser bautizado y está a punto de salir a iniciar bueno, ya ha hecho 2, 3 cosas, pero ya está a punto de empezar bien su ministerio de 3 años, tanto proclamando el reino como actuando el reino, sanando enfermos, no sé, ayudando a diferentes personas, al mismo tiempo proclamando el reino que ya está aquí, o dando parábolas acerca del reino, tratando de explicar, hey, esto es lo que vengo a establecer. Y antes de iniciarlo, es tentado a fundamentar el reino sobre 3 diferentes, perdón, es tentado a establecer su reino sobre 3 diferentes fundamentos que el diablo lo llama a hacer. Y estos 3
tres tentaciones aplican a todos nosotros. ¿En qué vamos a basar nuestra vida? Número 1, Él es tentado con pan. Convierte estas piedras en pan. Y esa es la tentación, llamémoslo liberal, es donde simplemente quiere atender las necesidades superficiales y materiales del ser humano. Es la razón que no queremos establecer nuestras iglesias sobre simplemente ayudar superficialmente a la gente. O iniciar nuestras vidas basándonos en nomás, no sé, tapar los hoyos que hay, ¿verdad? Y esa es, no sé, es una de las, o sea, es la tentación de ser, ser la respuesta a todos los problemas, atender las necesidades superficiales del ser humano, nomás ir y, ok, vamos a hacer esto, hacer lo otro, pero la verdad es que cae sobre sí mismo y Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, no solo del dinero vive el hombre, no solo de estas necesidades de ayudar al pobre vive el hombre, sino tiene que haber algo más. No voy a fundar el reino sobre pan, ¿ok? Después de esto entra segunda tentación, que es el que más me quiero usar el día de hoy, es la razón que estoy pasando por esto, es el del espectáculo. Lánzate de esta torre, los ángeles te van a atrapar, te van a cuidar, te van a sostener para que no tropieces sobre ninguna piedra. Y Jesús dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Esa es la tentación de basarlo sobre pruebas empíricas. Probar su divinidad, probar que Dios existe, probar por medio de milagros, pero Jesús sabe que esto deja muy poco espacio para fe. Y en vez de ganarse los corazones de la gente, se gana la aprobación. Y ya saben bien, cuando alguien pide una prueba, tú les pruebas, van a pedir otra y otra y otra y otra. Y no podemos basar nuestras vidas sobre probando lo espectacular que somos. Es la razón que muchos artistas no sobreviven, porque nos prueban una vez que son espectaculares y sacan una canción y luego no lo pueden volver a hacer, pero ahí estamos exigiendo otra canción y otra canción y otra canción y otra película y otra película y siempre cae corto el espectáculo. Luego número 3 es el de híncate a mí, te doy todas las naciones, te doy todo esto, lo que ves, lo que tu ojo puede ver, los reinos y todo su esplendor. Y esta es la tentación de dominar el mundo por medio de violencia. Al igual que César, al igual que Faraón, al igual que Nabucodonosor, al igual que el imperio. Y eso es basar el reino sobre la fuerza. Y podrías decir, si el pan es el liberal, la fuerza es el conservador. Vamos a dominar el mundo a través de guerra, reglas, imposición. Y Jesús ahí igual dice, no vamos a basar el reino de Dios sobre la violencia, sobre la fuerza, sobre el haz lo que decimos o no vas a sobrevivir. Entonces todas estas tentaciones nacieron del deseo de un buen fin. O sea, sí, Jesús sí fue tentado, tenemos que recordar eso. No fue como que, no sé, cosas al azar no es para enseñarnos a nosotros. Jesús fue tentado porque cada uno de estos vienen con un buen fin. Recuerda que las tentaciones que el diablo trae hacia nuestras vidas nunca vienen como, qué maldad, qué malvados vas a ser. O sea, eso nunca llama la atención. O sea, sí, obviamente siempre vamos a rechazar eso, pero es el fundamento equivocado. ¿Sí me entienden? ¿Están conmigo? Entonces, Él venció esta tentación y fundó su reino. Jesús fundó el reino de los cielos sobre fe, esperanza y amor. Pero ¿qué tal después hablamos de eso? Si quieres saber más, lee Beauty Will Save the World. Pero después de esto, nos dice Lucas en el versículo 14 que Jesús regresó a Galilea, en el poder del Espíritu y extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Y luego dice que fue a Nazaret, donde se había criado. De ahí es Jesús.
Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas lo cuenta muy dramático, pero Jesús abre este libro, lo desenrolla y luego dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor de Dios. Luego dice, versículo 20, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Me encanta esto, porque la noticia de que Jesús ya se estaba esparciendo. O sea, ya nos dice que en Galilea su fama ya se estaba extendiendo en aquella región, y la fama de Jesús el rumor no era que solo era un profeta, no era que solo era un adivino o un hombre de magia, sino la manera que los judíos estaban expectantes, ya estaban esperando un Mesías. Entonces el rumor era que él era el Mesías. Y Nazaret en específico estaban muy emocionados porque, pues, ¿quién no quiere que el héroe sea de tu propia casa? ¿Verdad? Entonces están emocionados y Jesús regresa a casa, entra en la sinagoga, nos cuenta Lucas, y dramáticamente él lee Isaías y termina diciendo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, dándoles cerrándoles un ojo, diciendo básicamente: sí, es exactamente lo que creen. No les dice claramente: yo soy el Mesías, como lo hizo con la mujer samaritana, por así decirlo, sino les dice y no les dice, y puedes sentir la emoción en el cuarto. O sea, inmediatamente después, en el versículo 22, dice que todos le dieron su aprobación, se emocionan por esto. Y, o sea, se siente la electricidad en el cuarto de que sí, la gente está emocionada. ¿Te imaginas que el héroe sea de tu casa, de tu colonia, de tu ciudad? ¿Quién no se emociona con esto? Entonces están emocionados. Jesús lee Isaías, lo aprueban, pero repentinamente se va de la gente aprobándolo a la gente rechazándolo. O sea, la gente está emocionada con la posibilidad de que el Mesías, el Salvador, su nuevo rey, sería de la ciudad natal, de su propia tierra, pero dentro de una hora, el final de esta historia termina con que ellos lo quieren matar. ¿Por qué? De eso se trata este episodio, esta pregunta: ¿por qué? Pues hubo una pequeña pista en cómo leyó la profecía. Y esto lo puedes encontrar en el libro que les digo, Sinners in the Hands of a Loving God. Brian Zahnd habla de esto espectacularmente, pero no fue la primera vez que lo escuché. La primera vez que lo escuché fue de Greg Boyd, hace fácil 10 años, con su predicación Shock God. Me estaba acordando de eso ayer con un amigo. Íbamos en camino de Tepic de Tepic a Vallarta, y puse esta predicación de Greg Boyd, Shock God. Estoy seguro que lo puedes encontrar. Si entiendes inglés, por favor, ve y escúchalo. Pero me acuerdo yendo y lo descargué porque se me hizo chido el título o lo que sea, y quedé en shock con esta, no sé, con esta pista que Jesús nos da, pero nos da esta pista en cómo leyó el libro de Isaías.
Ahora, dice que le dan el libro de Isaías, lo desenrolla y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿ok? Ahora, este es un versículo de Isaías 61, versículo 1 y 2, donde dice exactamente lo mismo. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y lo dice, a pregonar el año del favor del Señor, a declarar el año del favor del Señor. Y luego dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús lee el mismo versículo, pero interrumpe el versículo y lo dice a medias. Omite la parte de la venganza del Señor. O sea, sí, ok, déjalo hago una vez, no es porque es audio y no se los puedo enseñar. Tú puedes ir a tu Biblia, entonces Lucas 4:19 dice, a pregonar, a declarar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y lo devolvió al ayudante. Pero en Isaías dice, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús omite el día de la venganza de nuestro Dios. Fascinante. ¿Qué dice Jesús al no decir el día de la venganza de nuestro Señor? ¿Sabes qué está diciendo? Jesús está diciendo, voy a proclamar el favor, pero no la venganza. ¡Wow! Ahora, lo otro es la palabra nuestro. ¿Ves? Los judíos estaban felices con esa parte. El día de la venganza de nuestro Dios, ¿no? La implicación es clara. Nuestro, está de nuestro lado. Dios está con nosotros, no con ellos. Y entonces, o sea, Isaías también le está escribiendo a una nación que está bajo opresión de Babilonia. Entonces, obviamente, ellos están declarando, Dios está con nosotros, no con los de Babilonia, y Dios va a traer venganza sobre nuestros enemigos. Y es toda una idea de nosotros contra ellos. Es una mentalidad de Dios está con nosotros, Dios está a favor de nosotros, pero no está con ellos. Y lo único que ellos van a recibir es venganza. Entonces, ellos estaban esperando un Mesías que sería vengativo, que traería espada y vendría para eliminar a los enemigos de Israel. ¿Ok? Porque asociamos héroes con venganza. Si no me crees, nomás checa las últimas películas de héroes que has visto. Siempre traen venganza. O sea, una de mis películas de acción favoritas, John Wick, todo se trata de venganza. Matan a su perrito y él va y mata como a, no sé, 200 personas en la película porque mataron a su perrito. Pero todo tiene que ver con venganza. Un héroe está asociado con venganza. En todas las películas, historias, las mejores películas, historias de un héroe siempre vienen con venganza. De hecho, unos 200 años antes del nacimiento de Jesús, en el año 167 antes de Cristo, vemos que el imperio seleucida estaban prohibiendo a los judíos, están dominando. Esos son los griegos, los seleucidos, los griegos estaban prohibiendo a los judíos, estaban oprimiendo y prohibiendo a los judíos de practicar su religión judía. Y los estaban forzando a hablar en griego, a olvidar sus tradiciones, sus fiestas, y a trabajar con cerdos y sacrificar a sus dioses paganos. Y fue algo de mucha vergüenza para los judíos, porque el imperio seleucida estaban en un acto de completamente eliminar
toda tradición judía, todo Dios judío, que era pues uno solo, pero todas las prácticas, toda la tradición, estaban tratando de convertirlos en, se me fue la palabra, pero en una tradición griega, básicamente. Creo que es lo que sea, se me fue el nombre y no lo escribí, pero están tratando de convertirlos básicamente en que fueran iguales. Están enseñándoles el lenguaje, enseñándoles las tradiciones y forzándolos a practicarlos. Y durante este tiempo se le conoce como la revuelta de los macabeos, también conocido como Hanukkah, ¿no? Bueno, no sé si van de la mano, más no son idénticos, pero vemos la revuelta de los macabeos. Y todo inicia con un sacerdote de Modi'in que se llama Matatías, que fue ejecutado. Él se rehusó a hablar en griego y adorar a esos dioses y a trabajar con cerdos, y pues no lo voy a hacer. Entonces lo asesinan. Y lo asesinan públicamente. Y sus últimas palabras se pueden encontrar en 1 de Macabeos 2, 67 y 68. Yo sé, es un libro que no tenemos en muchas de nuestras Biblias. Fue omitido del canon más protestante o lo que sea. Pero vemos que en Macabeos sí es historia, sí pasó esto. Y en sus últimas palabras, Matatías dice: hagan que se junten a ustedes todos los que quieren cumplir la ley y defiendan los derechos de su pueblo. Y luego dice: devuelvan o traigan venganza sobre los paganos, los que han hecho con ustedes, y tengan cuidado de cumplir siempre lo que manda la ley. En sus últimas palabras, él declara: defiendan y devuelvan, tengan venganza. Y su tercer hijo, Judas Macabeos, o Macabeos significa martillo, se vuelve el prototipo del Mesías que Israel tanto anhelaba. Era un hombre duro, y él fue el que dirigió la revuelta de los Macabeos. Él tuvo su grupo de gente, y pelearon. Y sí, Dios hizo algunos milagros ahí, y es una historia fascinante. Pero Judas fue conocido como el martillo porque trajo venganza sobre lo que el pueblo seleucida había hecho con los judíos. Y sí, o sea, quien sea leería la historia y diría: sí, se lo merecían. O sea, esto es algo... ¿Quién se atreve a meterse con la religión de otro y a forzarlos a cambiar y a dejar su tradición y su historia y todo lo que tenían, y entra para poder, no sé, traer el martillo? Y se vuelve, como les digo, el prototipo del Mesías militarístico. Entonces, gente consideraba que Judas, el martillo Macabeos, iba a ser el Mesías, pero era un revolucionario celebrado por los judíos, similar como los mexicanos celebraríamos a Emiliano Zapata o Pancho Villa por subirse al caballo y traer una revolución y una revuelta y traer venganza y guerra y todas esas ondas. Pero entonces era celebrado. Judas Macabeos era celebrado en los tiempos de Jesús, y era tan reciente en la historia, o sea, habían pasado unos 200 años, y fue tan cercano que pues sí, dolía todavía, y querían todavía venganza sobre sus enemigos, especialmente porque los griegos todavía vivían cerca, unas 40 millas de Israel, y los judíos fantaseaban con el día de la venganza de nuestro Dios. Esperaban el día en que Dios iba a levantar otro Mesías militarístico para traer venganza sobre sus enemigos. Y Jesús creció con estos en Nazaret, o sea, creció con estos judíos. Créeme que él sabía bien todas las cosas buenas de su pueblo, como no sé, como tú conocerías todas las cosas buenas de tu ciudad, de tu pueblo, de tu colonia, o sea,
qué es lo bueno que trae esa gente, el orgullo de ser, en mi caso, el orgullo de ser tepicense, ¿no? Aunque no nací aquí, me crecí aquí, entonces yo sé que tenemos los mejores mariscos de toda la República y sé que hay cosas muy buenas acerca de la gente de Tepic, pero creció entre ellos y conocía todas las cosas buenas de su gente. Son su gente. Él se parece a ellos, nació entre ellos, y, pero sabe que odian. Él sabía bien lo que ellos querían. Él creció con las historias de Judas Macabeos. Creció sabiendo que anhelaban el día de la venganza de nuestro Dios, a lo mejor aún más de lo que querían el favor de Dios. Y Jesús no solo fue Mesías, sino fue profeta. Y su primera vez que habla en público, él ahora profetizará en su propia tierra. Hablemos de Jesús el profeta, porque Jesús sí es profeta. Y lo que hace es que se para, lee el pergamino, el libro, y lo interrumpe a pregonar el año del favor del Señor. Y dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Nos dice que rápido, dice que todos dieron su aprobación. Todos dijeron, wow, qué hermosas palabras de este hombre, ¿verdad? Impresionado con sus hermosas palabras, nos dice Lucas, que salían de su boca y se preguntaban, pero no suena negativo en este instante. Dice, ¿no es este el hijo de José? Se preguntaban. Y Jesús continúa y dice, seguramente ustedes me van a citar el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Dice, pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. ¿A qué se refiere con esto? De médico, cúrate a ti mismo, haz en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues evidentemente Jesús ya había hecho algunos milagros. Y Jesús ya está anticipando, me van a pedir que haga algo espectacular aquí también. Pero Jesús ya había vencido la tentación de fundamentar su reino sobre lo espectacular. ¿Sí ves? Entonces dice, le piden milagros, o en anticipación a que le pidan milagros. Él dice, no voy a hacer milagros aquí, porque les quiero hablar como profeta. Profeta en su propia tierra. Profeta en su propia tierra. Obviamente, y lo vemos en otro instante, que Jesús llega e intenta hacer unos milagros en un lugar y se preguntan, en su propia tierra, llega para hacer milagros y la gente por familiaridad lo ignoran, dicen que no es este el hijo de José, pero ahora con más negativo. Y sí, y no puede hacer ningún milagro. Y obviamente el problema de ser profeta en tu propia tierra a veces tiene que ver con familiaridad, ¿no? Pastores nos agüitamos a veces que duramos años diciéndole algo a nuestra congregación y no escuchan y hasta que llega un invitado de fuera y dice exactamente lo mismo y todos, wow, qué sabiduría, ¿verdad? Porque a veces ignoramos esas voces familiares. Pero el problema de un profeta en su propia tierra no es necesariamente la familiaridad, sino que un profeta siempre reta la mentalidad de nosotros contra ellos. Lo voy a decir otra vez. El profeta siempre reta la mentalidad de nosotros contra ellos. Porque nos encanta dividirnos. Nos encanta lo simple, lo blanco y negro, nosotros, ellos. Y el profeta llega y dice, no. No funciona así. Hay buenos entre ellos y hay malos entre nosotros. Hay cosas buenas entre tus enemigos
Hay cosas buenas que hacen tus enemigos y hay cosas malas que hacemos nosotros. Que hay cosas, hay malos, hay cosas malas. No todo es blanco y negro. No es lo bueno contra lo malo. Y el profeta en su propia tierra reta esa mentalidad de nosotros contra ellos y siempre lo matan. Si no me creen, o sea, no estoy inventando esto, vean exactamente lo que hace Jesús. Creo que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel, entre nosotros. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. No fue con las viudas de Israel, fue con las viudas del enemigo, fue con una viuda del enemigo. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. ¿Les recuerda cómo Dios proveyó y sanó? Proveyó para los gentiles. Hizo milagros para los gentiles, para los enemigos de Dios, según ellos, en los enemigos de Israel. Y la misma gente contra la que Judas Macabeos peleó. Entonces Jesús se rehúsa a cooperar en su lujuria por la venganza, digámoslo así. Y decide hablarles y decirles, no, no va a haber venganza. No voy a hablar venganza, voy a hablar el favor sobre todos. No voy a omitir la venganza. Y miren nomás cómo Dios bendijo, el Padre bendijo, proveyó para la viuda en Sarepta y sanó a Naamán el sirio. Jesús se rehúsa a cooperar con esta mentalidad de nosotros contra ellos y viene y reta esa mentalidad. Entonces, ¿qué sucede? Dice que al oír esto, el versículo 28, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo intentan matar. Lo llevan a esta, no sé, colina, roca, lo que sea, en medio del pueblo y lo intentan tirar de este barranco para matarlo. Y Jesús, no sé si sobrenaturalmente o no, simplemente no lo pudieron agarrar. Él se escapa en medio de ellos. Y después de este suceso, Jesús solo hablaría en parábolas. Es la última vez que lo vemos hablar claramente en contra de la mentalidad, nosotros contra ellos, hasta la última semana de su vida, cuando encontraron que Él estaba hablando muy claro y lo crucifican. Todo esto dicho porque quiero llegar a esto. Es fácil crear unidad con un odio común, con un enemigo en común. Creer que Dios les odia también. Y creamos monstruos, creamos enemigos, creamos, no sé, o sea, lo ves en todos lados, lo ves en la política, lo ves en redes sociales, lo ves en religiones, lo ves en denominaciones, lo ves en iglesias que separan pastores y hablan en contra de un cierto tipo de gente, de cierta categoría, de género de gente. Aplastamos a,
no sé, los liberales, aplastamos a los de esa iglesia, a los que luchan con ese pecado y los satanizamos, los convertimos en monstruos. Y nuestro mensaje hacia los demás es: si odias a quien odiamos, bienvenido. Dios te bendiga. Si odias a quien nosotros odiamos, bienvenido. Eres uno de nosotros. Claro que no se dice así de claro. Obvio, nadie predica eso desde el púlpito, pero es bastante claro en muchas, yo diría, en la mayoría, 99.9% de los círculos. Porque anhelamos comunidad. Como seres humanos estamos programados para buscar un círculo, una tribu, un grupo de gente en el cual nos rinde alimento, nos rinde refugio, nos rinde un lugar para pertenecer. Y anhelamos esta comunidad y unidad, y sabemos que la única manera, pensamos que la única manera de obtenerlo es odio. Pero realmente el crear una comunidad o crear unidad con un odio común, un enemigo en común, es satánico. Y sabes que es satánico porque cuando es confrontado, mata profetas. Es satánico, pero se siente tan rico, se siente tan delicioso hablar mal de esa gente, hablar mal de esa persona, hablar mal de ese grupo de gente, hablar mal de esa iglesia. Se siente tan rico que lo confundimos con el Espíritu Santo. Déjalo, llevo a algo muy práctico. Ya con esto podemos aterrizar bien el avión. ¿Has intentado interrumpir un chisme? Cuando alguien llega y habla mal acerca de otra persona, has dicho: no, conmigo no. Te reto a que lo hagas. Te reto. Hazlo mínimo una vez en tu vida. Y nomás siente la furia en la otra persona. En los ojos se les hacen rojos y te quieren matar. Es más, algunos lo han hecho. Han dicho: no, conmigo no puedes hablar mal de tal persona o de tal iglesia. Te excomulgan. Te matan, te corren. Tú no eres bienvenido. Te matan. Y al mismo tiempo, déjate pregunto, ¿conoces el sentimiento? Cuando te reúnes con amigos y hablas de ellos. Cuando crean un enemigo en común. Hablan mal de ella, de ellos, de esa iglesia, de los liberales, de los conservadores, de los inmigrantes, de los gringos, de los gays, de los cristianos, de los religiosos, de los chismosos, de los jóvenes, de los adultos, de él. ¿Conoces ese sentimiento, no? El que ñam, 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 ñam. Cuando empiezan a hablar. Sí, se siente rico. Se siente rico tener un enemigo en común. ¿Conoces ese sentimiento? Ese sentimiento es el tierno toque de la bestia. Y lo confundimos con Dios porque viene disfrazado, ¿no? Satanás viene disfrazado de ángel de luz. Pero Jesús nos enseña lo satánico que es. Nos enseña lo satánico del nosotros por ser crucificado por nosotros.
Yeah. Te reto a que interrumpas un chisme. Te reto a que invites a alguien a tu círculo que el círculo odia. Te reto a que tú le digas a ese amigo, a ese grupo de gente, no hablan mal de ella en mi presencia. Oh, y sabes cuando duele más, cuando sabes que aquellos de los cuales tú hablas mal y tú, no sé, deseas venganza sobre ellos, sabes que ellos desean venganza y opresión sobre tu vida, pero de todos modos tú dices, no, yo no voy a hablar mal de ellos. Oh, es difícil. Y si les soy sincero, yo sé exactamente cómo se siente ese tierno toque de la bestia. O sea, yo sé muy bien lo rico que se siente hablar mal de alguien. Yo sé muy bien lo rico que se siente tener un enemigo en común. Ah, te sientes, no sé, parte de ese círculo cuando tú odias al mismo que ellos odian. Pero Jesús nos da una nueva manera de unirnos, sin enemigos. Nos da una nueva manera de unirnos, se llama la mesa del Señor. No nos invita a fantasear sobre venganza, sobre ellos, la venganza, el día de la venganza del Señor, no. Nos invita a proclamar su favor sobre todos. Y a que vivamos desde una postura donde todos son bienvenidos a la mesa del Señor. Yeah. ¿Quieres moverte en lo profético? No intentes adivinar el futuro. Interrumpe, reta la mentalidad de nosotros contra ellos. Pero te advierto, te van a intentar matar. Ya, estoy emocionado por la serie de la próxima semana. Ah, entonces, esperen un episodio el lunes, ¿va? Introducción a los profetas del Antiguo Testamento. Ánimo.